Sabi, ¿te está gustando el museo? Sí, pero todavía no sé qué hacemos acá en vez de preparar el guión para el programa de radio, la verdad. Y bueno, más que nada ver si conseguimos un poco de inspiración. ¡Ah! Mirá ese cuadro de María Antonieta. Che, ¿no está chueco ese cuadro? Sí, ¿no? A ver. ¿Qué estás haciendo, Sabi? No lo toques. Es un segundo nomás, no pasa nada. Ahí va. Ahí se ve mejor, ¿no? Che, ¿dónde está la gente? Qué raro. A ver, vamos para allá a ver si hay alguien. Me parece que no estamos en el museo, ¿eh? Rob, mirá las paredes, la decoración. ¿Y esa persona de allá quién es? ¡Es María Antonieta! ¿Te diste cuenta? Estamos en Francia. Y yo pensé que esto de viajar en el tiempo no era más que teorías conspirativas. Uy, mira, le están tomando el té. Yo también quiero. No, para, Ro, no podemos quedarnos a tomar el té con María Antonieta y su hermanita, tenemos que volver. Si no, ¿quién conduce el programa? Bueno, tenés razón. Pongamos el cuadro como estaba. A ver si volvemos. Sí, pero que no nos vea nadie, mirá si cambiamos el futuro como Homero. Con cuidado. Ahí va. Estás escuchando Plano de Calle, tu momento cinéfilo de la semana. Muy buenas tardes a todos, llegó el viernes y nuevamente estamos acá en Plano Detalle, tu momento cinéfilo de la semana desde Radio Iser. Para quienes nos escuchan, hoy también, como todas las semanas, estamos transmitiendo por Radio-Iser en Twitch. Y hoy estoy con mi compañera Rocío. ¿Cómo estás, querida? Buenas, Sabi, ¿todo bien? Contenta de estar a este lado del micrófono otra vez. Recién vimos a María Antonieta, ¿no? Qué loco. Sí, viajamos al pasado un ratito y ahí estuvimos con ella, ¿no? ¿Te imaginas si pudiéramos viajar en el tiempo posta? Estaría buenísimo. Pero sé lo que aprendí viendo el efecto mariposa es que todo lo que haga yo en el pasado va a alterar el futuro, ¿no? Y claramente, o sea, mejor que lo dejamos en su lugar. Pero una forma que tenemos a mano a viajar al pasado son las películas. Sobre todo si queremos viajar a alguna época histórica. El cine es una gran herramienta. Pero antes de pasar al tema de hoy, déjame decirle a la gente que hay 18 grados centígrados con una humedad del 80% y vientos del este a 19 kilómetros por hora. Ahí va. Bueno, un gran día, un lindo día hoy para tomar el té con María Antonieta y su hermanita. María Antonieta, películas de época, creo que ya sé de qué tenemos que hablar hoy, ¿no? A ver. Y el cine histórico, ¿qué más? Para quienes no saben, el cine histórico o cine de época es ese género que se caracteriza por estar ambientado en una época determinada. Puede tener hechos o personajes reales o ser totalmente físicos, pero siempre con un marco histórico. Muchas veces incluye biopics, esas pelis que recrean la vida de personajes famosos o adaptaciones de novelas también. Claro, un ejemplo perfecto es María Antonieta, dirigida por la gran Sofía Coppola y protagonizada por Kirsten Dunst. Muy bien. Técnicamente es cine histórico, porque está basado en personajes y eventos reales. No cuenta la vida de María, reina de Francia, desde su llegada a la corte hasta la Revolución Francesa en el siglo XVIII, aunque, bueno, Coppola se toma ciertas licencias, ¿no? Varias licencias. Por ejemplo, nunca se muestra cómo muere María Antonieta, que ya es una historia sabida. Y lo más curioso es que la banda sonora no tiene nada de música de la época, tipo, tiene música de los Strokes, que es mucho más moderno y es un contraste bastante copado, a mí me gusta. Y sí, y no es la única. Otra peli de este estilo es La Duquesa, protagonizada por Keira Knightley. Creo que lo hice bien. Sí. Que está basada en la biografía escrita por Amanda Foreman sobre una aristócrata del siglo XVIII. Justo esa no la vi. Pero nosotros también tenemos algunas, como Camila, de 1984, basada en la vida de Camila O'Gorman. O también aquella sobre nuestros próceres como San Martín Belgrano, esa que está protagonizada por De la Cerda, me encanta. Claro, genial. Me parece que es contagioso esto, che. Es un género que siempre vuelve y se reinventa. Pero bueno, ¿te parece si escuchamos un tema y después seguimos con más? Dale, no se vayan porque en el próximo bloque vamos a charlar con un invitado que la tiene clarísima en este tema. Zararán.
Estamos de vuelta con Plano Detalle por Radio Iser, transmitiendo por Twitch en Radio-Iser. Así que como lo prometimos antes, hoy nos acompaña alguien que sabe mucho del tema. Él es el profesor de historia de la casa, así que por favor démosle la bienvenida a Sebastián Serantes. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, contento de que estés acá con nosotros. Bueno, muchas gracias, el contento soy yo acá. Buenísimo. Bueno, Sebas, estamos hablando del cine histórico, el cine de época, el cine de adaptación histórica. Vos como profesor y erudito del tema, ¿crees que las películas históricas ayudan a los alumnos a conocer el contexto de distintas épocas o no tanto? Primero no erudito, conocedor y un gran disfrutador también Ahí de va. este tipo de cine y este tipo de contenido. Depende cuál haya sido el criterio que se tuvo a la hora de construir el film, de llevarlo adelante, de realizarlo. Sí, se van a tener en cuenta. A ver, tomemos Gladiador, ¿no? Sí. Gladiador, una gran película. Históricamente fue así, no. Históricamente Marco Aurelio no murió a Claro. manos de un gladiador en las arenas de Roma. Sí era un gladiador que le gustaba. Le gustaba la lucha de gladiadores, le gustaban los espectáculos, cuidó muchísimo el gobierno. Casio lo describe como un tirano caprichoso, y el Ujú. personaje que Joaquín Phoenix interpreta en la película, digamos que realiza muy bien a ese tirano caprichoso. Su esposa, Marcia, también está bastante bien. De hecho, Marcia lo envenena, ¿no? Bueno, esos elementos están dando vueltas en la película. Históricamente así no ocurrió. Pero ¿qué podemos saber? Podemos ver que a los romanos les gustaba que el show principal por entonces era esta lucha de gladiadores, ¿no? Ya tenemos un dato, un elemento histórico real. Podemos ver en alguna parte de la película, muy bien realizada, que Máximo, el personaje principal, tiene unas pequeñas estatuitas que son su familia. Eso los romanos lo usaban, ¿no? Todos tenemos algún tipo de objeto físico o no para recordar a alguien, ¿no? Que ya no está entre nosotros. Bueno, él tenía 2 estatuitas, los romanos lo usaban, se llamaban lares. Los ponían, tenían como una especie de altarcito en la casa y ahí ponían las estatuitas que recordaban a los abuelos, a los padres, a familiares que ya no estaban, ¿no? Y eso eran los lares familiares, una especie de espíritus familiares protectores que eran los ancestros, o la familia más cercana. En ese caso, yo creo que uno puede, a través de estas preguntas, ir resolviendo alguna idea o ir armando alguna idea de cómo fue la época en la cabeza, a grandes rasgos. Claro, o Después sea que... viene la cuestión de la precisión histórica, y bueno, no, Marco Aurelio no murió en una arena, Claro. pero sin duda le gustaba mucho la lucha de gladiadores. De hecho, lo termina matando un entrenador que él tenía. O sea que es más sobre el contexto histórico y cómo era la época que sobre los hechos en sí. Perdón. Dije Marco Aurelio, quise hablar de Cómodo, ¿no? Ah. Marco Aurelio era el padre, sí, el emperador barbado que aparece ahí, que sí era un pensador, un intelectual, en cierta forma. Cómodo es el personaje que hace Joaquín Phoenix, que es este emperador caprichoso que termina asesinado en la película a manos de Máximo. Y esto me lleva bastante a la siguiente pregunta, que es que, para vos, a la hora de hacer una película, a la hora de ver una película de estas, ¿qué es lo que valorás más? ¿La precisión histórica o justamente esto de que se transmita más la atmósfera y el espíritu de la época? La película esté buena, básicamente que la historia esté buena, Ujú. y en segundo lugar que se transmita la atmósfera de la época. Claro. A veces la película está buena y no se transmite bien, o es totalmente inexacto todo, y bueno, uno disfruta un poco más la película, uno aprende a no indignarse. Hay momentos en los que indigna, ¿no? Puede ser Sobre que... todo, depende del género también. Por ejemplo, si usted busca Revolución Francesa y es una película norteamericana sobre la Revolución Francesa, Claro. siempre tiene una mirada negativa del proceso revolucionario francés. Claro, Hay claro. una mirada siempre sobre todo lo que sobrevino después, que bueno, también es difícil no mirar negativamente lo que se llamó después los días del terror, ¿no? Que fueron la guillotina, que empezó a cortar cabezas para todos los lados. Y en el lado opuesto de este espectro, para vos, ¿cuál es la película que vos viste que decís que es la adaptación más fiel de un hecho histórico? Bueno, ¿vieron Idiocracia? No, ilumíneme. Es un hecho histórico, es una película sobre el futuro del mundo, te lo recomiendo. Ok. Toda gran parte del elenco en ese momento era el elenco de de Saturday Night Live.
se encuentra entre otros Jimmy Fallon, hay unos personajes bastante interesantes ahí. Comedia, entonces. Es una comedia de una persona que se mete en una cámara de criogenia por error, como en Futurama, y termina dentro de unos años y el mundo no, Estados Unidos en particular, termina gobernado por una suerte de personajes muy ridículos, muy torpes, muy tontos. Y en cierta forma, Idiocracia parece de anticipación, ¿no? Parece un poco de cine de anticipación. Si usted me pregunta una película que me gusta mucho y que yo considero históricamente correcta, bueno, si omitimos el tema de la muerte de Cómodo, me gustaría haber puesto ahí a Gladiador, pero no. Hay una película que se llama Danton, que es con Gerard Depardieu, un joven Gerard Depardieu. Es justamente, ya que estamos hablando de la Revolución Francesa, sobre ese periodo. Hay una personificación de Robespierre muy buena ahí por parte de otro actor francés, cuyo nombre no recuerdo, pero tanto Robespierre como Danton están muy bien interpretados. Danton era otro de los protagonistas de esta revolución, un poco menos jacobino que Robespierre, y entre los dos se produjo una disputa ideológica y política, bueno, que terminó llevándolo a Danton a la guillotina y a Robespierre también. Así que esa es una película muy interesante. Sí, Danton. Debe ser de los 70, mire lo que le digo, es vieja ya. Ok. A vos, ¿hay algún, como profesor de historia? Perdón, y Asesinato en el Senado de la Nación, que es una linda película también sobre un hecho histórico de la historia argentina, que además no es solo que sea una película que sea... Es una película que esté ambientada históricamente, que sea correcta históricamente, en términos históricos, sino que además es una gran película, está muy bien actuada, ¿no? Del 84, que es este año que produjo tan buen cine acá en Argentina, ¿no? Otra de ese mismo año, o un poquito antes, no recuerdo, que también se la doy por sobre cine argentino si le interesa, es Camila, ¿no? Sobre Camila O'Gorman. La nombramos recién, gran película. Gran película, sí. Para vos, como profesor de historia, ¿hay algún evento histórico que no podés creer que no haya sido adaptado a cine todavía? Bueno, hay algunos que son bastante omitidos. ¿Vieron el Central Park? Sí. El Central Park tenía un lago que fue drenado en una época muy difícil de Estados Unidos, y en ese hueco que quedó, en esa depresión que quedó en ese hueco drenado, se armó una villa muy grande en pleno centro de Nueva York. ¿Por qué se armó una villa en pleno centro de Nueva York? Porque la pobreza invadía las calles, había ejércitos de miserables arruinados por la crisis del 29 en todo Estados Unidos, y Nueva York era el epicentro de todo eso porque ahí estaba Wall Street. Ese fue el punto, creo, clave de la historia norteamericana que los hizo retroceder en relación a esa lógica que había del capitalismo imparable. A partir de ahí, Estados Unidos entró en otra lógica. Después viene Roosevelt, que es un tipo que podríamos comparar, si se quiere, con Perón o con De Gaulle, es decir, tipos que creían en el estado de bienestar, que creían en un estado presente, y que sabían que las consecuencias de dejar que el mercado maneje todo, las habían visto. Bueno, en ese villorrio que se había hecho ahí en el Central Park, muy pocas películas lo retratan. Si bien la crisis del 29 es un tema que se toca, yo a ese villorrio ahí, que fue resonante en todos Estados Unidos, le decían Villa Hoover, le decían, porque era el presidente que estaba en esa época, lo vi muy poco retratado. ¿Sabe dónde lo vi? Creo si no la única vez que lo vi retratado a esa miseria, en el Doctor Who, que es inglés, encima, es una serie inglesa, no es norteamericana. Muy buena y muy duradera. Muy buena. Hay un capítulo del Doctor Who, o es una de las películas en la que él retrocede él llega a 1929 y refleja la vida en esta... Estamos hablando, es una vida que parece mucho un cuento de Dickens, ¿no? De Dickens, perdón. Tendrían que buscarla. Tendría que haber alguien que retrate esa época, me parece. Mirá lo que será, que ni siquiera está al tanto de que el Central Park había sido una villa en algún momento de la historia de Estados Unidos. Hay que ficcionarlo. Hay que ficcionarlo ya, eso. Se armaron unas chozas, la gente improvisada. Imagínense ustedes que pasó gente de todo el frenesí de la locura inversora de la bolsa, pasó esa época. Y después otra película que es comedia también, que es muy interesante, que se la recomiendo, es La Marcha sobre Roma, que cuenta los orígenes del fascismo, pero desde una mirada muy cómica, muy italiana,
La marcha sobre Roma fue justamente lo que dio origen a esa popularidad masiva de Benito Mussolini, ¿no? Es una linda película también para agendar. Hay mucho cine histórico. Y la verdad, si me pregunta a mí, a veces yo no me pondría tan exigente con alguna que otra precisión, mientras la época, las ideas, la forma y el comportamiento más o menos se reflejen, ¿no? A mí no me gusta cuando te ponen en una película de la Edad Media a un personaje afroamericano a realizar un papel de caballero medieval, Claro. en un contexto en el que no cierra, sinceramente. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Y eso es mentirle también a la gente, porque si nosotros le mentimos con esto, por más que nos parezca una mentira inclusiva y buena, a la larga le estamos diciendo, mira, este periodo no era tan malo para la gente de color, ¿no? Claro. Y todo lo Entonces, contrario. todo lo contrario. O por ejemplo, en el caso de la IA de Google, cuando se desbocó y tuvieron que, en los procesos previos a la estandarización que tiene ahora, tuvieron que reubicarla porque uno le pedía un soldado alemán de la Segunda Guerra Mundial y te hacía soldados negros. Claro. Imagínense alguien que no tiene idea de la historia y ve eso y dice, mira, entonces los nazis no eran tan malos. Claro, sí, sí. Por eso, ¿no? Tratemos de que respetar la historia es fundamental también para entender por qué estamos parados acá. Bueno, Sebastián, te quiero agradecer mucho por tu pasión sobre el tema que nos has brindado sobre el programa de hoy. Nos llevamos buenas películas Nos llevamos buenas para películas, anoten Danton, Asesinato en el Senado de la Nación, ¿y cuál más? ver. La idiosincrasia. Y la, ¿cómo? Bueno, No, La idiocracia. La idiocracia. La idiocracia, ahí va. Casi, casi. Es una proyección que la van a ver muy actual. Ok, La van a ver ok. súper actual. Bueno, Y el Cid, debe ser el Cid con el personaje de Río de La Casa de Papel haciendo del Cid, el Cid campeador. sí, Es una Perfecto. muy buena serie ambientada en el siglo XI en Amazon Prime. buenísimo, Sebastián. Te agradecemos de vuelta por todo este conocimiento del cual nos has empapado el día de hoy. Que tengas una muy linda semana. Igualmente a ustedes. gracias, gracias. Bueno, totalmente. ¿Sabés qué? Estaba pensando mucho en esto y hay muchas veces que la historia como materia puede resultar un poco aburrida para los jóvenes. Pero gracias a estas películas, como las que nos nombró recién, que hay que verlas ya después de esto, se vuelve más cercana a la historia y entretenida y apasionante, ¿no? Claro, claro. Es una manera distinta de aprender y conectar con el pasado. Y hablando de entretenimiento, ¿tenemos los estrenos de la semana? ¿Puede ser, Rocío? Estrenos, Estrenos. estrenos. Sí, ¿qué títulos tenemos en cartelera hoy? Vamos a ver qué títulos tenemos en cartelera. Hoy podemos empezar con Rosario, herencia maldita. Terror. Luego de recibir la noticia de la muerte de su abuela, Rosario decide pasar por la noche junto a su cadáver mientras espera que llegue la ambulancia, sin imaginarse los horrores que le esperan durante una fuerte nevada que le impide escapar. Y va a ser atacada por entidades de otro mundo que tomaron el cuerpo del control de su abuela. Impresionante. Pero bueno, vamos a aligerar un poco el tono con la que sigue, que es Los Roses. Comedia, para reír. Comedia. La vida parece fácil para Ivy, interpretada por Olivia Colman, y Theo, que es el gran Benedict Cumberbatch, y son la pareja perfecta. Carreras exitosas, excelentes hijas, matrimonio amoroso, Bueno. pero debajo de la fachada de su supuesta vida ideal se está gestando una tormenta. A medida que la carrera de Theo cae en picada, y mientras las propias ambiciones de Ivy despegan, se enciende un polvorín feroz de competencia y resentimiento oculto. Muy bien, Muy entonces, ¿cómo van esos estrenos? Bien, bien, tenemos esa, también tenemos Mascotas al Rescate, tenemos Atrapando Robando, que es un thriller con Austin Butler, que me emociona mucho, pero... Adiós Madrid, y creo que es la hora. Sí, nos Adiós tenemos... Madrid, adiós Madrid. Xavi. Nos vamos con muy buenas recomendaciones del profesor Cerantes y con una buena reflexión de que el cine histórico puede incluso llegar a moldear la forma en la que nosotros vemos el pasado, así que hay que tener mucho respeto con estas temáticas a la hora de tratarlas en la ficción, diría yo. Bueno, la verdad que es genial todo lo que hablaste hoy, todo lo que la información que nos llevamos. Y bueno, hasta acá llegó nuestro Hasta programa. acá llegó nuestro amor. No, nuestro amor sigue, el programa termina, Por pero... supuesto. Así que nos vemos la semana que viene de vuelta a la misma hora, el mismo día, en Radio Iser y en Radio-Iser en Twitch. Nosotros somos Rocío y Xavi, de Plano Detalle, y nos vamos. Adiós. Radio Iser, bien pública.